Buenos días, arrancamos este nuevo podcast Cultura Padel de Racket Center. Hoy estamos con Ignacio de Padel Break de España. Hoy vamos a hablar sobre las actuales deportivas, últimas noticias que han sucedido, especialmente a partir del Máster de Madrid. Él también nos contará sobre cómo ha sido su formación dentro de la industria del pádel, etcétera. Es así que damos la bienvenida a Ignacio. ¿Qué tal, José? Pues un placer estar por aquí. Por mí ya sabéis que lo que queráis. Me encanta el mundo, me encanta el pádel. Es una cosa que me apasiona desde los últimos años. Y yo ya te digo, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bienvenido, Ignacio, con gusto. Yo, para comenzar, quizás esta poco, esta inducción, digamos, a este nuevo podcast que hoy estamos lanzando, como quizás en algún momento te mencioné y como al público lo menciono ahora, es un podcast que está dedicado siempre a la actualidad del pádel, a saber cómo ha sucedido los últimos espectáculos, si ha habido quizás algún cambio de pareja, alguna noticia impactante, y vamos a irnos relacionando con gente que está profesionalizada dentro de la industria del pádel para así tener un poco más allá de cómo se conforma esta industria y saber de lleno cuáles han sido las novedades que han llevado hoy en día al deporte, al pádel, a diferentes mercados y que básicamente sigue creciendo y seguirá creciendo siempre y cuando este deporte se mantenga como se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que Ignacio, cuéntame más o menos cómo ha sido tu formación, digamos, en torno a la comunidad del pádel. Bueno, pues yo no soy periodista, yo ahora mismo estoy estudiando en Madrid Derecho y Empresariales y siempre he tenido un poco esa vocación por el deporte. Primero hace unos años fue un poco el fútbol y luego ahí un poco en la mitad de la carrera, más o menos, que no terminaba como de encontrar un poco esa motivación, apareció la oportunidad del pádel. Antes escuchaba a Isaías, que había estado por el podcast hace unos meses y que hablaba un poco de ese boom en la pandemia, ¿no? Y yo fui un poco de los que empezó a consumir pádel en la pandemia. Yo ya jugaba de antes, pero nunca me había llamado la atención el sentarme delante de la televisión para ver el pádel. Y hace un año y poco vi un poco que en Twitter no había nadie que se dedicara a lo que era más de sí el análisis. A mí me gusta mucho la táctica, al ver un poco por dónde van los partidos, entiendo poco y bueno, y entonces eso me llevó a estar en Twitter. La cuenta se llama Padel Break, también luego vino casi de la mano el podcast semanal en Spotify. No soy tampoco muy conocido, pero bueno, dentro de Twitter Padel pues nos vamos leyendo entre unos y otros. Así que eso ha sido un poco mi aproximación al pádel. Buenísimo, Ignacio, sí, o sea, como yo también he podido ver quizás, como tú dices, quizás a raíz de la pandemia, cuando el pádel llegó hacia más mercados en el sentido de abarcar diferentes territorios, como hoy en día, gracias a Premier Padel, ha llegado a 18 países el día de hoy y el próximo año se espera que lleguen a muchos más. Es correcto lo que tú dices, la diversificación de contenido, de media, etcétera, ha permitido que, digamos, la polarización del pádel llegue a diferentes medios. Y Twitter, sin duda, es uno de los espacios en los cuales se puede haber un poco más de repercusión con los diferentes creadores de contenido, como tú los mencionas. ¿Qué otros has colaborado, aparte de Isaías, que él, si bien estoy, tiene el canal de 20 Padel? Y cuéntame tú, ¿con quién más has colaborado? Bueno, empecé colaborando también, hicimos como unos espacios los domingos por la noche con el Padre es Así, que también es otra cuenta que está por ahí en Twitter, que tiene cierta repercusión, así como colaborar, sobre todo destacaría un poco estoy participando en algunos programas en Radio Marca aquí en España, los sábados por la mañana en el programa que dirige el Negro González. Y para mí, bueno, fue una oportunidad en su momento, es un rato, son los sábados normalmente, no todos los sábados, igual uno o dos al mes, depende, más cuando hay torneo y hablamos ahí un ratillo en la radio para comentar lo que ha pasado, lo que ha dado de sí esta semana de pádel y es un momento que, vamos, yo no era muy de la radio hasta unos meses o así que ya empecé a hablar desde casa y ahora me lo paso estupendamente, me encanta. Cuéntame si nos puedes dar un poquito más sobre qué trata el programa en marca. ¿Quién es Negro González? Quizás para darle un poco de contexto a la gente que nos oye.
Bueno, el negro lleva muchos años metido en el mundillo, estuvo en World Padel Tour, también fue el speaker a pie de pista. En A1 lleva, serán, no sé, 10, 15 años más, igual de 15 años ligado al pádel y ahora presenta el programa en Radio Marca, también tiene el canal en Twitch y sobre todo depende un poco, ¿no? Yo voy más encargado de la parte del análisis y se suele mezclar con protagonistas, lleva pues desde a jugadores, dueños de marcas, cubre un poco todo el pádel, que es una hora los programas los sábados de 10 a 11 y ahí lleva un poco a todo el mundo que está relacionado con el mundo, también periodistas, analistas también. Miguel Matilla va al bar de la COPE, bueno, gente que está en España metido mucho en el mundo del pádel y que sabe mucho. Así que también yo me lo tomo un poco como una oportunidad para aprender mucho. Yo, aunque no esté los sábados, también les escucho siempre de fondo porque, vamos, saben un montón y es una oportunidad muy grande para aprender. Sin duda, sin duda. Es un espacio, como tú dices, de aprendizaje, ¿no? ¿Y con quién, más o menos, en las pocas o muchas entrevistas que has estado presente en Radio Marca, con cuáles tú crees que ha sido con la figura que más has aprendido en este caso, o con la que más te ha llamado la atención? De jugadores o de gente relacionada con el pádel? Cuéntame ambas, si te parece bien, y así también al público le Pues damos quizás, este sí. punto de vista diferente. Bueno, no solo te lo voy a hacer extensible a marcas, sino también, por ejemplo, en ruedas de prensa de torneos que estuve la semana pasada en Madrid. A mí, uno de los que más me llama la atención con muchísima diferencia es Arturo Coello. Me parece que cuando habla lo transmite todo con mucha naturalidad, da la sensación también de que tiene la cabeza muy bien amueblada. Le he escuchado en varios vídeos del Cuarto Set, que es como el creador de contenido en YouTube, líder del sector, y me encanta sobre todo Arturo. Es una delicia escucharle hablar, cómo analiza, cómo se le nota la humildad. Probablemente de jugadores me quedaría con Arturo y luego, bueno, tendría que pensar un poco así. Yo creo que diría que me quedaría con Arturo, sobre todo. Cardona también es otras de las veces que le he escuchado hablar. Me gusta cómo piensa, cómo razona, cómo ve el pádel. Paquito también, que el otro día hace poco le entrevistaba a Jesús Mata en Marca y decía el propio Jesús que era un jugador que nunca ponía trabas a las entrevistas. Paquito es otro de esos tipos bueno, se le da muy bien esto. Al final él tiene Muy una parte de comunicativo, muy carisma. cercano. Es muy comunicativo, Sí. muy cercano, tiene una parte de carisma que eso le lleva a conectar mucho con el público y bueno, te diría esos tres así a bote pronto. Y bueno, perfecto. Yo también, quizás, y para el público que lo pueda ir percibiendo poco a poco, cosas se les puede ver, especialmente cuando el jugador termina el partido, tenemos ruedas de prensa, etcétera. Quizás es un poco más difícil de poder conseguir cierta información, porque finalmente esto sale una vez que los torneos finalizan, porque personas como tú son las que están cercanas a los jugadores en los días y en los fechas de torneos. Pero como te comentaba, quizás alguna figura, digamos, del sector empresarial, quizás que has compartido espacio y recuerdes, quizás. Pues mira, en uno de los espacios que hicimos los domingos con Luis, entrevistamos, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Antonio, que era el director general de una marca de palas que factura en España, que me parece que se llamaba Acheron, ¿Ya? y me gustó porque hablaba muy claro, ¿no? Pintó una realidad sobre el mundo del pádel, sobre las palas, que es un poco a lo que puede venderse ahora, ¿no? Un poco de que el pádel está muy en boom, de que hay mucha demanda, de que siguen comprando, que los precios de las pistas suben. Y él hizo como un análisis muy representativo sobre el sector, dijo que había un exceso de demanda o sea, un exceso de oferta, perdón, en el mercado con las palas, que muchas de ellas estaban inflando los precios. Aquí en España igual una pala normalmente siempre acaba encontrando la rebajada, pero de inicio las marcas ponen unos precios 250, 300, 350 euros y luego muchas de ellas acaban en liquidación o bien en otras páginas web o bien a un precio mucho más bajo. Y es una de esas entrevistas Completamente. que recuerdo así con cierto interés porque pintó un poco una realidad como más realista, ¿no? Y tanto la parte igual que menos se ve y que es menos bonita el pádel. Completamente de acuerdo. Yo también tuve la oportunidad este año, en mayo, recuerdo bien, estuve en el World Padel Summit, se realizó en Málaga y realmente fue, si bien conoces
que fue realmente, digamos, el primer evento que congregó a toda la industria mundial del pádel. Y una de las temáticas dentro de las charlas que conversó, recuerdo que fue del secretario del Cluster del Pádel, entre otras, que realmente demostraba quizás que hoy en día, después de la pandemia y que hubo este pico elevado de canchas, de clubes, etcétera, hay en realidad una sobreoferta de palas. Diferentes marcas han entrado al mercado y han tratado de competir quizás con las marcas que anteriormente han manejado de mercado, Bullpadel, Sioux, Geap, entre otras, y marcas como la que tú mencionas, o las que hay hoy en día, como Lock, por ejemplo, de Adidas, son marcas nuevas y que tratan de quizás cambiar esa mentalidad e impulsar otras cosas, pero finalmente mantienen precios elevados y esto hace que, como tú dices, no llegue a ser fácil para el consumidor porque pues es un precio elevado, ¿no? Sí, y luego sobre todo que eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Que muchas de ellas en otras páginas web acaban pues muy rebajadas y al final, es decir, cuando estás sacando ropa, palas nuevas cada año, pues mucho de ese stock y si no se le da salida se acaba acumulando y hay que venderlo de alguna forma, ¿no? Claro, no sé cuándo está la diferencia. Bueno, como estaba mencionando, como les menciono a ustedes, tuve la suerte de vivir los últimos meses afuera del país y justamente en España, pues me di cuenta de esta realidad de que existe, digamos, una diferencia abismal a comparación de Ecuador, que los precios son muy diferentes a los que se traen acá. Y esto tal vez por la sobredemanda de marcas, por la sobreoferta de las mismas también. Entonces, ¿hasta qué cierto punto vos crees, digamos, en tu punto de vista, bajo tu experiencia, que quizás pueda haber quizás una poco, como se puede decir así, reducción de las mismas para que pueda haber quizás una competitividad mucho mayor? Sí, no sé hasta qué punto, porque yo en el tema de las marcas tampoco lo controlo mucho. Sí que estuve mirando a algunas compañías que habían dejado de patrocinar a jugadores, el caso de Starbuy, de Barlion. Al final también es otro de los temas, ¿no? Pero cuando los patrocinios a los jugadores han ido aumentando mucho con los últimos años, también tienes que vender, entre comillas, muchas palas o mucho material deportivo para poder pagar los contratos que estás pagando a día de hoy a los jugadores. Las marcas por ahí también tienen que tener cuidado, ¿no? Porque los jugadores y los contratos cada vez van en aumento. Es verdad que el sector está creciendo y que hay una expectativa de que en un futuro sea como una especie de inversión y que en un momento dado lo pueda recuperar, pero a día de hoy los jugadores no generan lo que las marcas les pagan. Completamente, sí. Como tú mencionas, anteriormente Paquito Navarro daba una entrevista en la cual él mencionaba quizás todo este tema de ingresos y cómo él lo retribuye. No sé si tú pudiste oír ese podcast, esa entrevista, y cuéntame tú quizás una perspectiva más allá de lo que estabas diciendo en relación que tuviste cercanía con Paquito, ¿cómo lo ves a él Bueno, en no, ese yo, sentido? o sea, cercanía con los jugadores es relativa, ¿no? Yo más allá Claro. de alguna rueda de prensa, ahora que han disminuido los torneos en España, no tengo muchas. Con Paquito he coincidido en algunas ruedas de prensa y bueno, un poco no como cualquier otro, porque tiene esa capacidad, sobre todo cuando están los torneos, muchas veces de meterse al público en su bolsillo. Recuerdo antes, pues algunas veces que hemos visto el Premier de Roma, por ejemplo, es de televisión, ¿no? Que acababa cantando todo el mundo el Paquito is on fire. Y bueno, es un jugador especial. Vamos, aquí en España se le quiere mucho y se le tiene un cariño allá por donde pasa que es tremendo. Y no solo a él, sino también a su compañero. Claro, y tú, haciéndote aquí un pequeño espacio, ¿qué pareja te llama más la atención hoy en día? ¿Cuál es tu pareja favorita y cuál crees que pueden ser quizás de estos jugadores jóvenes que puedan dominar, digamos, el circuito en los próximos años? Pareja favorita no tengo. Es verdad que probablemente cuando empecé un poco a analizar el pádel desde Twitter hace un año, yo siempre una de las premisas que he tenido es siempre ser muy, muy riguroso con los análisis, ¿no? Que no se vea que hay, bueno, es que no lo hay, ¿no? Pero que no se pueda Claro, ver que hay un fanatismo, que nadie, el otro día alguien en Twitter, pues siempre hay alguien, ¿no? El otro día me dijo, bueno, es que eres muy fanático
de LeBron y de Dineno. Lo siento, ya se lo comenté, pero no es así. Hay jugadores por los que uno siente más cercanía. Me pasa un poco con Coqui Nieto. Es un jugador con el que tengo bastante aprecio. Estuve jugando con él un día en un evento de Starbucks, bueno, que pude ir. Y bueno, es un jugador que llama un poco la atención porque se está peleando, ¿no?, con los mejores, quizás con una estatura más pequeña, con un remate que no es tan bueno con el resto de jugadores de revés. Y luego, bueno, jugadores jóvenes hay muchos. Estuve siguiendo también el Mundial de Menores en Paraguay y sale mucho talento. Probablemente una de las parejas también que me gusta mucho, que está jugando en A1 en este caso, son Coquito Zamora y Mariano González, que tienen, me parece que 16, 17 años. Creo que en unos años pueden estar peleando, porque ya están peleando en A1 y tienen un talento descomunal. Creo que son potenciales número uno, ¿eh? Y quizás es demasiada comparación, porque a su edad Tapia y Coello, por ejemplo, ¿no?, que son casos extraordinarios, ya estaban ahí arriba, pero en unos años creo que oiremos hablar y mucho de Mariano y de Coquito. Así serían mis dos grandes promesas en el circuito masculino. Y por el lado femenino, quizás alguna pareja que te llame la atención, que demuestre también quizás personalidad cercana al aficionado como tal. Por el circuito femenino le tengo cierto cariño también a Lucía y a Patti, porque Patti Llaguno al final lleva muchísimos años ahí arriba también, ¿no? Fue número uno, me parece que hará ya 8, 9, 10 años, si no me equivoco, y joder, 10 años después prácticamente no queda nadie, ¿no?, de esa generación con la que Patti compartía pista y que peleó tanto. Actualmente ha Claro. vuelto Marta Barrero, digamos, quizás de ellas, Sí. pero claro, no hay muchas, digamos así, No hay muchas, ¿no? Y de sigue la vieja metida ahí en escuela. el top 5. Y sigue metida Claro, ahí en el quizás, top 5, top 6 peleando. exacto, quizás Y algún hombre por ahí, quizás que en un momento fue joven, es el de Yema, pero más allá de ellas, no, son parejas muy jóvenes en cuanto a edades y ranking sí, también. Alex Salazar también, pero bueno, el Exacto. caso de Patti y Lucía me gusta, porque además en el caso de Ale, pues normalmente viene jugando últimamente con alguna jugadora más joven, pero bueno, Sí, con Lucía y Patti Tamara. ahí siguen dando mucha guerra y llegaron a verano como una de las parejas más en forma para mí del circuito. Sí, sí, completamente. Y bueno, estás yendo más allá, ahora hablando sobre las actualidades, las tendencias deportivas. ¿Cómo viste tú de cerca el Máster de Madrid? ¿Viste Pues realmente lo que se dio, quizás esta declaración de Cuello que mencionó que tras el torneo de Génova realmente fue como el punto de impacto para que se dé ese cambio y quizás esto es lo que se puede percibir sus declaraciones tanto de él como de Tapia del trabajo fuerte en verano? sí, yo creo que ha sido el mejor torneo del año, ¿no? No estuve, lógicamente, en Mar del Plata y por lo que me contaba un poco la gente, el ambiente en Mar del Plata fue mejor que la organización, pero yo he acabado encantado con Madrid también. Tengo la sensación de que Premier necesitaba un poco organizar un torneo tan bien como lo ha hecho, con un ambiente espectacular, en un escenario como el Wizzing, con el hecho de haber puesto los stands de marca fuera también, las facilidades a la prensa. Para mí ha sido un éxito rotundo y ha sido un gusto poder estar en Madrid. Y bueno, sobre las declaraciones de Tapia y Coello, al final me parece que Génova fue un poco un palo duro, ¿no? Lo decía Arturo Coello, no solo Pues 6-2, por caer 6-4 más eliminado. o menos un Claro, marcador. Sí, no, sí, menos, que no sé si fue 6-2, hasta 6-1 6-1. o seis Sí, uno sí, 6-1. O sea, hicieron realmente muy fue. pocos juegos y prácticamente sus rivales no fallaron. Tapia no se fue de vacaciones, han estado entrenando muy duro. Da la sensación de que en pista, desde lo táctico, han conseguido darle un poquito la vuelta a Chingoto y Galán, pero esto es una batalla de ajedrez, ¿no? Volverán de nuevo Chingoto y Galán, yo estoy convencido, a encontrarle las vueltas y así sucesivamente y a ver quién acaba como número uno a final de año. Claro, completamente de acuerdo. Como el mismo Coello mencionó, es un ida y vuelta entre ellos. El que mejora el revés, el que mejora el drive. Realmente es un trabajo que muy mental también, ¿no? O sea, la parte mental es clave, digamos así, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y sobre todo también un poco el saber gestionar, sobre todo por la parte de Tapia, esos momentos en los que está tocando menos pelota, ¿no? Para seguir siendo definitivo, para mantenerse en el partido cuando muchas veces el juego pasa por el lado de su compañero. Y ahora Galán, que también reconocía el otro día
que venía atravesando no una mala racha, pero sí con quizás un poco esa demasiada ansiedad que tenía y ese hambre extra de ganar, pues que quizás estaba pasando algo de factura. Así que también es una batalla muy mental. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que terminan el domingo en Madrid y ya el martes están jugando otra vez en Rotterdam y de nuevo van a jugar en Valladolid la semana que viene. Entonces, prácticamente no hay margen para el descanso ni para el error y por ahí eso es una batalla, como decías, muy mental. Pero bueno, estabas diciendo que quizás sí, el trabajo mental es muy importante. Y realmente eso lo hemos podido ver quizás cuando en partidos anteriores, pero así decirlo, se le hacía mucho a Nevera Tapia. Por eso es que quizás hubo quizás de esa, se puede decir así, historial a favor de Chingalán, que le sacaba una ventaja hasta Málaga de 5-3. Los últimos dos torneos han igualado esa serie. Entonces la expectativa a lo que resta de temporada es mucho mayor a la que quizás en este momento se generó. Sí, sobre todo porque, por un poco por lo que decía antes, ¿no?, de que no hay mucho margen para perder puntos, ¿no? Porque al final ayer hacía un repaso un poco de los sets que han perdido contra otras parejas, tanto Chingoto y Galán como Tapia y Cuello, y son muy pocos. Son parejas que están acostumbradas, llevamos 7, 8 torneos en el que la misma final se ha repetido. Así que va a ser una batalla que va a estar mucho también en los detalles. El Mayor de París, de Roland Garros, reparte 2.000 puntos. También el de Acapulco. Son torneos en los que son especiales y son importantes llevar bien. ¿Y qué opinas tú ahora pasando por otro tema de las nuevas parejas que han salido esta semana? Nuevas parejas, sobre todo tras la separación de Bella Tello, etcétera, y quizás un nuevo baile de parejas, ¿no? Veamos Sí, por ahí. yo no soy muy partidario de regular el tema de las parejas. Me parece que no tiene mucho sentido, pero es verdad que este último mes ha sido un caos, ¿no? Al final, parejas que prácticamente debutaron en Madrid, el caso de Bergamini y de Juan Luis Brí, que habían hecho un buen torneo en Madrid, que llegaron a Sí, semifinales, se separan, el caso de Víctor Ruiz y de Tino Libac. Yo sigo pensando que lo que da los resultados es el trabajo a largo plazo. Si me preguntas así un poco mi opinión de todas las parejas que se han juntado, la que me da mejor feeling probablemente sea Javi Garrido y Lucas Bergamini. Creo que pueden ensamblar bien, que Javi pueda abarcar mucha pista, ser protagonista con el remate y Lucas ya lo hemos demostrado, ¿no? Es probablemente le llega una gran oportunidad porque va a estar regularmente en el top 8, ya me parece puestos de que salen arriba. de pareja 6 y Lucas ha demostrado ser un reloj suizo, muchísima regularidad, poquitos errores no forzados y Completamente. por ahí pueden ensamblar muy bien. Sí, sí, realmente se puede decir así, sorprende de cierta manera, no tan bien, sobre todo porque pues han sido parejas que han estado más o menos por el mismo nivel. Sin embargo, Garrido tuvo un inicio de año espectacular con Yanguas y finalmente tras la separación del mismo, pues forzó quizás ese, puede decir, no llegar a instancias finales, ¿no? Que es lo que hemos visto en los dos últimos torneos, básicamente, Sí, yo creo que también es un poco complicado, debe ser complicado también en lo anímico, momentáneo. ser capaz de digerirlo todo, ¿no? Joder, Yanguas y Garrido venían de poner en aprietos a las parejas del LeBron, top, venían Dineno, de ganar sí, a LeBron y a Galán, también a Yanguas, perdón, a Dinero y a Stupa, y ahora de nuevo parece que Javi se queda un poco colgado, ¿no? También se queda colgado Momo en su momento cuando, sí, cuando cuando se dispara de Javi Alex Ruiz. Garrido llama a Alex Ruiz. Al final, por ejemplo, ahora Tello, ¿no?, que va a dejar de entrar en el top 8, el caso de Vela también, que sale de cabeza de serie, Sancho, son momentos también que pueden ser un poco complicados de gestionar por eso, ¿no? Porque las expectativas a inicio de año quizás eran unas, o el mismo Alex Ruiz, ¿no?, que empezó el año como pareja 5, ahora en Roland Garros va a salir como pareja 9 o 10, así que es complicado gestionar un poco también esas expectativas y esos objetivos, sobre todo trabajando tan a corto plazo. Y finalmente, vamos para ir más o menos cerrando este espacio. Opiniones sobre la pareja de Bela Libac. Le Bueno, lleva me parece 25 de años y Bela el que último año. sí, a mí me ilusiona. Me parece que Tino es como el último elegido de Fernando de Asteguín, al final por el Por lado edad, por la derecha de Vela, ¿no? tiempo. Han pasado Tapia, Coello, pasó Yanguas también, que ahora mírales dónde están cada uno. Y bueno, me parece un acierto que Fernando de Asteguín vuelva al revés.
No sé si se les darán los resultados. El nivel de Vela en el último año ha sido muy pobre, muchas lesiones también y no estaba a su mejor nivel, así que bueno, veremos a ver. Yo tengo ganas en Tino. Tino tiene una gran oportunidad, son 3 meses que con una carrera tan corta, 3 meses mejores o peores no van a ir a ningún lado, entre comillas, y va a poder jugar con Fernando Velasteguín, debe ser un máster. Sí, sí, completamente. Aquí tú, no sé, has tenido quizás cercanía con Vela para así más o menos No, también llegar a este punto de... con Vela no, porque yo la verdad estuve en Madrid, pero justo en Madrid fui el jueves y Vela ya había caído eliminado. Así que a Vela nunca me lo he cruzado tampoco en una rueda de prensa ni he podido hablar con él. Yo he tenido la oportunidad quizás de coincidir con él por el tiempo en el que viví en España y te digo, Vela es un señor hecho y derecho en cuanto a la palabra, en cuanto a la acción, es una persona que como nosotros quizás vele en algún momento y decirle, oye, qué bestia, se me cumplió el sueño de conocerle quizás, sobre todo para quienes amamos el deporte del pádel, realmente es quizás, como te digo, un punto muerto y decir, oye, fue un sueño quizás poder acercarme a una figura de ese estilo, de ese nombre. Sí, Pero sí, bueno, tal cual. yo por mi lado, Ignacio, te agradezco porque has sido parte de este podcast de Cultura Padel que vamos a seguir llevando a más espacios, con más personas, y vamos a finalmente hacer que la comunidad de pádel aquí en Ecuador, desde Cuenca, se siga extendiendo como se ha venido creciendo durante los últimos años. Vamos a hacer que este espacio, como en otros lados, lo haces tú en España o como lo hacen en Argentina o donde sea en el mundo, pues sea un espacio de consumo y enriquecedor para la comunidad del padre. Pues muchísimas gracias, José. Ha sido un placer también para mí estar aquí contigo este ratito. Me lo he pasado muy bien. A mí el pádel me encanta. Tú llámame cuando quieras porque para mí siempre es un placer, así que te agradezco la invitación. Ya, pues Ignacio, gracias a ti. Gracias, José.